Vamos a adentrarnos en el capítulo 6, Desviación social, delito y control social. Pero no lo haremos como una simple lectura. Vamos a transformarlo en una especie de investigación, casi una película mental, para resolver juntos un misterio que nos toca a todos de cerca. Y toda buena investigación, toda buena película, parte de una gran pregunta, ¿verdad? Pues la nuestra es esta. ¿Qué es lo que lleva a una persona o a un grupo a saltarse las normas que una sociedad considera correctas? La respuesta, como veremos, es mucho más compleja de lo que parece. Este va a ser nuestro plan de investigación, el guión de nuestra película, dividido en 6 escenas. Empezaremos definiendo el misterio, interrogaremos a los primeros sospechosos, seguiremos las pistas que nos llevarán de la persona al entorno y de ahí a la sociedad entera, hasta llegar a un veredicto final, que quizá nos sorprenda. Muy bien, pues empezamos. Escena 1. Antes de lanzarnos a buscar culpables, lo primero es lo primero. Hay que definir el campo de juego. Tenemos que entender dos conceptos que son las dos caras de la misma moneda, la desviación y el control social. Es fundamental tener esto claro. A ver, la desviación social es en esencia saltarse las normas. Pero ojo, aquí viene la palabra clave, la que lo cambia todo. Relativa. ¿Qué significa esto? Pues que la desviación no es una verdad universal. Lo que en una cultura es una ofensa terrible, en otra es una costumbre. Lo que hoy se considera un delito, hace 100 años era perfectamente normal, o viceversa. Así que la desviación no es tanto lo que se hace, sino la etiqueta que la sociedad le pone. Y si la desviación es la acción de romper las reglas, el control social es la reacción de la sociedad para que eso no pase. Y esto abarca un espectro enorme. Va desde lo más sutil, como un cotilleo, una mirada de desaprobación de un vecino, eso sería el control informal, hasta lo más evidente y organizado, las leyes, la policía, los tribunales, el control formal. Pero cuidado, porque a veces romper las reglas es precisamente lo que hace avanzar a la sociedad. Pensemos en las sufragistas que luchaban por el voto femenino o en Rosa Parks negándose a ceder su asiento en el autobús. En su momento fueron vistas como desviadas, como problemáticas. Hoy, sin embargo, son símbolos de progreso. A esto se le llama desviación positiva. Así que la idea esencial de esta primera escena es esa. La desviación es una construcción social, cambiante y a veces incluso necesaria. Bien, ya tenemos el escenario montado. Pasamos a la segunda escena de nuestra investigación. Lógicamente, las primeras teorías buscaron la causa del delito en el sospechoso más obvio, el propio individuo. La gran pregunta que flotaba en el aire era, a ver, ¿el delincuente elige serlo o nace predestinado a ello? Y aquí tenemos a nuestros dos primeros personajes teóricos con posturas totalmente enfrentadas. Por un lado, la escuela clásica, allá por el siglo XVIII, que nos dice que el ser humano es racional, que delinquir es una elección libre, un cálculo de costes y beneficios. Y por otro lado, un siglo después, aparece la escuela positivista y dice, de eso nada, no es una elección, es determinismo. La causa no está en la razón, sino en la biología, en factores que la persona no controla. Y el máximo representante de esta visión biológica fue un personaje de película, Césare Lombroso. Estaba convencido de que existía un criminal nato, una especie de subhumano, un retroceso en la evolución. Y lo más increíble es que creía poder identificarlo por sus rasgos físicos, la forma de la frente, los pómulos, el largo de los brazos. Hoy nos parece una locura, pero fue muy influyente. La idea clave de esta escena es esa. Las primeras explicaciones apuntaban directamente al individuo, ya fuera a su mente o a su cuerpo. Escena 3. Y aquí, en nuestra película, llega el primer gran giro de guión. Después de tanto tiempo mirando al individuo con lupa, algunos investigadores empiezan a pensar, un momento, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la respuesta no está dentro de la persona, sino fuera? Y quien pone esta idea sobre la mesa es Enrico Ferri. Y lo más curioso es que Ferri era discípulo del mismísimo Lombroso. Imagina la situación. Se rebela contra su maestro para decir algo revolucionario. Es la sociedad la que crea a sus propios delincuentes. Ferri no negaba que hubiera factores individuales, pero afirmaba que el factor social era muchísimo más importante. Esta es la pista que va a cambiarlo todo. Entramos en la cuarta escena. Con esa nueva pista sociológica, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago decide hacer trabajo de campo. Se convierten en auténticos detectives urbanos. Dejan de medir cráneos en un laboratorio y se lanzan a la calle con su principal herramienta, el mapa. Su hipótesis era radical. La delincuencia no depende tanto de quién eres, sino de dónde vives. Y lo que descubrieron estos dos detectives, Shaw y McKay, fue sorprendente. Vieron que el delito no se repartía al azar por la ciudad de Chicago, sino que se concentraba en zonas muy concretas. ¿Y qué tenían en común esas zonas? Pues eran barrios pobres, con mucha rotación de población, recién llegados, en definitiva, barrios socialmente desorganizados.
En esos lugares, las normas sociales se debilitaban y se creaba el caldo de cultivo perfecto para que las conductas desviadas se aprendieran y se transmitieran de generación en generación. El culpable, por tanto, era el entorno. Escena 5. La investigación da un paso más. Ya no se trata solo del individuo, ni únicamente del barrio. Ahora el principal sospechoso es el sistema social en su conjunto. Los teóricos de la corriente funcionalista ponen toda la estructura de la sociedad bajo el microscopio y se preguntan, ¿y si el problema es el propio sistema? Y aquí entra en escena uno de los grandes, Émile Durkheim, con una idea que de entrada nos puede chocar muchísimo. Sostiene que la desviación, incluido el delito, no es una enfermedad social que haya que erradicar, es algo normal y necesario. ¿Por qué? Pues porque, según él, al reaccionar contra el desviado y castigarlo, la sociedad reafirma sus propios valores, une a la gente en un sentimiento de indignación común y, en definitiva, recuerda a todo el mundo dónde están los límites. Paradójicamente, el delito cumple una función. Partiendo de Durkheim, otro sociólogo clave, Robert Merton, desarrolla su famosa teoría de la tensión. Merton dice, básicamente, que el problema aparece cuando la sociedad nos bombardea con unas metas culturales. Un ejemplo claro, tener éxito económico, pero no ofrece a todo el mundo los medios legales y legítimos para conseguirlo. Esa brecha crea una tensión insoportable, y ante esa tensión hay 5 formas de adaptarse. La mayoría nos conformamos, pero otros, por ejemplo, son innovadores. Quieren el éxito, pero como no pueden alcanzarlo por las buenas, buscan atajos ilegales. La desviación, por tanto, no es una locura, sino una respuesta lógica a las presiones del sistema. Y así llegamos a la escena final, al veredicto de nuestra investigación. Y aquí la trama da su último giro, el más radical de todos. Los teóricos del interaccionismo simbólico le dan la vuelta a la pregunta original. La cuestión, dicen, no es por qué algunas personas rompen las reglas. La verdadera cuestión es quién crea esas reglas y por qué se aplican a unas personas y no a otras. Esta frase de Howard Becker, el padre de la teoría del etiquetaje, es la clave de todo el argumento. Lo que nos dice es brutal. Un acto no es desviado por sí mismo, no tiene una cualidad intrínseca de maldad. Se convierte en desviado solo cuando un grupo con poder decide que lo es, le pone una etiqueta y lo sanciona. La desviación no está en lo que haces, está en cómo reaccionan los demás a lo que haces. Y para entender esto, es vital distinguir entre desviación primaria y secundaria. La primaria es el acto inicial, la primera vez que se rompe una norma. Puede ser algo trivial, algo que hace mucha gente y que no tiene grandes consecuencias. El problema viene cuando la sociedad reacciona con fuerza, te pilla, te juzga y te cuelga la etiqueta de delincuente, drogadicto, lo que sea. Ahí empieza la desviación secundaria. La persona empieza a verse a sí misma a través de esa etiqueta, la asume como parte de su identidad y su vida empieza a girar en torno a ella. La etiqueta, en cierto modo, profetiza y crea la carrera delictiva. Bueno, pues rebobinemos toda la película. El argumento completo de nuestra investigación ha sido un viaje fascinante. Hemos pasado de buscar la culpa en el individuo, en su elección racional o en su biología, a señalar al entorno, a los barrios desorganizados. De ahí hemos puesto bajo sospecha la propia estructura social, al sistema. Y hemos llegado a la conclusión más inquietante, que la desviación es, en gran medida, una construcción social, una etiqueta que unos ponen a otros. Si queremos una regla mnemotécnica para recordarlo todo, nos podemos quedar con esta secuencia de palabras: elección, biología, entorno, sistema y, finalmente, etiqueta. Y cerramos este análisis con la pregunta final, la que lo resume todo y se queda resonando en el aire. La frase síntesis que nos permite reconstruir todo este viaje mental sería: la explicación de la desviación ha evolucionado desde culpar al individuo hasta señalar a la sociedad que lo etiqueta. Una idea potentísima que nos obliga inevitablemente a preguntarnos quién tiene realmente el poder de definir las reglas del juego social.